La clase anterior. Mis instrucciones. Sí, acá me permite entregarlo. Lo de la tarea anterior. Fíjate si al momento de entregarlo no te aparece algún error. Si te aparece algún error, puede ser que lo que sería la cuenta, la nube de Drive esté completa y no tengas espacio para poder entregar una tarea. Por ejemplo, acá yo le pongo entregar y me deja entregar el archivo. Si en el momento de... ¿Cómo? A mí me aparecía separado. Uno es el donde está la clase, que estaba recién, y otro donde dice espacio para entregar tarea. Yo lo mandé ahí donde dice espacio para entregar tarea. Ah, está bien. Me fui a otra clase. Sí, acá está. Igual te permite. A ver. Sí, ahí lo entregué. A ver, vamos a revisar. Lo que pasa es que yo en espacio para entregar tarea entregué 3 ejercicios anteriores. Entonces no tengo la opción para entregar estos 2 que me faltaban. Ah, lo que podés... anular la entrega, me pone. Exacto. O sea, suponete vos entregaste y te faltó entregar otro archivo más, podés anularla. El archivo te queda igualmente ahí cargadito y agregas los que te faltan. Ah, bueno. Anulo, o sea, ya está entregado eso. Exacto. Se anula, agregas los que te faltan, igualmente no saques los otros, simplemente agregas los que te faltan. Pongo anulo y entrego lo que me falta. Exacto. Okay. Sin sacar los que ya estaban ahí cargaditos. Ah, ya entendí. Gracias. No, de nada, de nada, de nada. Profesora, yo le había mandado un mensaje ahí en el entregar tarea, pero parece que no lo vio. Ah, no me llegan las notificaciones, o sea, cuando ustedes dejan mensajes, por eso yo les dejo siempre el WhatsApp o el correo, para que el mensaje llegue más directo, porque no, a mí las notificaciones no me llegan, capaz que me mandaron un mensaje el miércoles y jamás lo leí. Yo mandé el mismo día de la clase, el mes pasado, cuando entregué la tarea, porque en realidad lo que no encuentro o no me doy cuenta es dónde está la tarea 1 y la tarea 2. Yo quería adelantar con eso, entregarlo, pero no logro darme cuenta porque como que encuentro más cosas en el tablón, entonces no me doy cuenta cuáles eran, y eso era lo que yo quería saber. Pero si usted me dice que le pregunte por WhatsApp, lo que pasa que no sé a qué número tampoco. Ah, no sale acá en el... No sale, bueno, lo voy a volver a poner. Cuando vos tenés que ver algo, siempre tenés que ir a la sección de trabajo de clase, porque en el tablón sale mucha información. En cambio en la sección de trabajo de clase va a ser todo más ordenado. Módulo 2, módulo 3, clase 3, clase 2, clase 1, o sea, está todo más organizado. En el tablón es como que sale toda la información completa. A lo sumo el último comentario que esté por ahí es lo que se ve, es lo que sale. Igualmente acá voy a colocar mi correo y mi WhatsApp. Pero ahí, profesora, es justamente donde yo veía en ese trabajo de clase, donde dice clase 1, lección 10, lección 9, lección 8, ¿puede ser? Sí, el tema es que ustedes tienen que centrarse acá en el módulo en el que están ahora, que es el módulo 2. Pero yo tengo que hacer las 2 clases anteriores. Exacto.
pero solamente lo que pertenece al módulo 1, al módulo 2. O sea que solo el módulo 2, no tengo que ir a otro lado. Exacto, solamente el módulo 2. A quienes les falta el módulo 1, porque iniciaron desde el módulo 2, el módulo 1 lo verían después cuando finalicen. O sea, una vez que terminas el módulo 4, vuelve a empezar y ahí verías el módulo faltante. Está bien, entonces a mí me falta solamente esa clase 1 y clase 2 en el módulo 2, nada más. Exacto, solamente. Eso era lo que no entendía. No, no un problema, no un problema. Bien. La última clase habíamos visto el tema de las tablas y habíamos realizado les había mostrado cómo trabajar con una tabla combinada y cómo cambiar la dirección del texto para que el texto se vea de esta forma, con una orientación diferente. Después, bueno, obviamente tenemos muchos más ejercicios con el tema de las tablas. Y en la práctica número 11, que se llama tabla divertida, nos encontramos con un título que tiene unas letras con un efecto de formas y un efecto de sombra detrás. Esto por un lado. Y después abajo nos encontramos con una tabla bastante importante con un montón de letras y una lista de palabras en el costado. Más abajo me dice que en el punto número 1 tenemos que hacer el título con un word art. Entonces vamos a ir por partes. Vamos a armar primero el título, el word art, y después vamos a ver cómo armar el resto de la información. Lo que son las letras, obviamente no las vamos a poner todas porque nos llevaría sino toda la clase y más. O sea, eran las 10 de la noche y se quedan completando las letras. Pero más o menos lo vamos a armar y después ustedes lo completan. Lo pueden completar después con distintas letras. O sea, no hace falta que sean exactamente las mismas que se encuentran acá, ya que es simplemente para mostrar cómo realizar, en caso que en algún momento se requiera, por ejemplo, una sopa de letras. Así que vamos por partes. Primero vamos a ver cómo es esto del word art. Quienes ya estuvieron en el módulo número 1 ya habían visto cómo trabajar con los word art dentro de Word, pero quizás no vimos demasiados detalles de los word art. Así que sería un repasito para quienes ya lo vieron en el módulo 1 y algo nuevo para quienes nunca trabajaron con el word art. Entonces, primero, ¿qué es el word art? El word art son textos artísticos, textos donde, a diferencia del texto normal, por ejemplo, nosotros cuando escribimos en Word, este sería un texto normal, donde podemos cambiarle tamaño, color, las sangrías, o sea, hacer modificaciones básicas sobre el texto. Los colorcitos y algún que otro efecto, en el caso de las versiones más nuevas de Office, que se incorporaron efectos como reflejos, iluminados, estilos de sombra, que en versiones anteriores quizás no se encontraban. Pero aún así, el texto se mantiene fijo en la hoja. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo esté escribiendo, voy a estar escribiendo dentro de estos renglones. Yo no puedo agarrar este pedacito de texto y colocarlo en cualquier parte de la hoja. O sea, no es que puedo ir con el mouse, lo selecciono y digo, bueno, quiero que el texto quede pegado acá arriba. Yo tengo la opción de trasladarlo, pero se traslada solamente desde distintos renglones. O sea, yo puedo arrastrarlo y moverlo, pero siempre se va a estar pegando a las líneas que se encuentran. Son líneas invisibles, pero son los renglones de Word. Y de ahí no puedo moverme. Entonces, este es el comportamiento que tiene el texto normal dentro de Word. Desde la pestaña Insertar, en el grupo Texto, recuerden que como yo tengo la pantalla, el tamaño de la pantalla está mucho más grande, entonces hay herramientas que están ocultas. Dentro del grupo Texto, recuerden que el grupo, por ejemplo, vamos acá, esto que está acá es un grupo
y el grupo se llama ilustraciones. O sea, dentro del grupo ilustraciones yo tengo todas estas opciones. Bueno, dentro del grupo texto yo tengo estas opciones que se encuentran acá. Y ahí tenemos el word art, o sea, el texto de Word artístico. En el momento que hago un clic, me aparece una lista de opciones con distintos estilos, o sea, diseños predeterminados, o sea, predefinidos de Word. O sea, ya tienen un color, ya tienen un efecto. Yo puedo elegir cualquiera o puedo elegir uno que más o menos tenga las mismas características que me pide acá. En este caso yo necesito un texto con una sombra. Así que en los WordArt, por ejemplo, este que está acá, lo podría usar, pero ¿qué pasa? Tiene un reflejo y en el diseño terminado del PDF no hay ningún reflejo, entonces este efecto no me serviría, tendría que sacarlo. Después acá tiene un contorno blanco, relleno negro, contorno blanco y sombra. Esto es lo mismo, relleno negro, contorno blanco, pero la sombra es de otro tono de color. Entonces, ¿qué ocurre? Yo después tengo que ir con la sombra, cambiarle el color, algunas características. ¿Puedo elegir cualquiera? Sí, yo puedo elegir cualquiera. Si de repente me llama la atención este diseño que es con color oro, puedo elegir ese. Si me llama la atención este que es con el relleno de trama, con líneas, y me gusta, lo puedo elegir. Pero a lo que voy es que, de alguna manera, yo después lo voy a tener que modificar para que me quede como está acá en el terminado. Lamentablemente no hay ninguno que cumpla exactamente con las mismas características, que el texto tenga relleno blanco, borde negro y sombra. Hay muchos de estos estilos que tienen sombra. Este que está acá, este que se encuentra acá, y estos diseños. Todos estos tienen sombras. Voy a elegir este que está acá, que tiene el relleno, porque justo dice relleno blanco y sombra. O sea, tengo más o menos la mitad de la tarea hecha. Los diseños, algo que me olvidé comentarles, los diseños de los WordArt puede cambiar dependiendo de la versión de Office que nosotros tengamos. Si de repente yo tengo la versión 2007 de Office, estos diseños que estaban acá no los voy a encontrar. Me van a aparecer otros diseños totalmente diferentes. Ahora lo voy a abrir para que lo veamos. Mientras se va ejecutando. Pero bueno, desde las versiones más nuevas tenemos estos, siempre desde insertar, grupo texto, WordArt, y vamos a tener estos estilos. ¿Qué característica tiene el WordArt? En el momento que hacemos un clic, donde dice espacio para el texto, aparece este recuadro de líneas punteadas, porque vemos que no son líneas enteras, sino que son como una pequeña línea de varios puntitos, donde si posiciono el cursor ahí, aparece la flechita negra. En cuanto aparece esta flechita, que tiene, o sea, el cursor tiene varias flechitas que apuntan hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados, significa que con el botón izquierdo presionado yo puedo desplazar este texto y lo puedo ubicar en cualquier parte de mi hoja. Esto es algo que no podía hacer con los textos normales, ya que yo escribo, queda en el renglón y de ahí no se mueve. Entonces, es como las imágenes, yo puedo trasladarlo desde el icono que se encuentra acá arriba, puedo rotar el WordArt, o sea, cambiarle el posicionamiento. Voy a volver pasitos para atrás. E incluso, si no me gusta el WordArt que elegí, recordemos que cuando tenemos un elemento seleccionado, se habilita una pestaña donde tengo opciones para dicho elemento. En la última pestaña, dentro del grupo estilos de WordArt, tenemos estilos rápidos.
y me vuelve a mostrar los mismos estilos que tenía antes. Entonces, si de repente el modelo que elegí de WordArt digo, no me gusta, quiero otro, no hace falta borrarlo y hacerlo nuevamente. Voy a estilos rápidos y lo cambio por otro diferente. E incluso, sin necesidad de hacer un clic, voy pasando el cursor encima de cada uno de ellos y Word me da como una vista previa. Entonces me muestra cómo va quedando. En versiones anteriores, ahora que se abrió Windows, vamos a buscar el Word 2007. Cuando nosotros vamos a insertar, fíjense acá en el grupo texto, WordArt, fíjense que tenemos estos estilos de WordArt, que son los estilos clásicos. Y el primero, que sería el común, voy a hacerle un clic, me pide escribir el texto. Si yo no lo escribo y le pongo aceptar, automáticamente me deja la leyenda de escriba aquí el texto. Si yo quiero hacer algunas modificaciones, fíjense que apareció la pestaña herramientas de WordArt y al inicio de todo me dice modificar texto. Y le puedo poner sopa de letras. Creo que la sopa de letras, sí, sopa de letras. Y todo en mayúscula. Y aceptar. Entonces ahí me queda sopa de letras. Esta es una de las principales diferencias entre las versiones más nuevas. Acá sí o sí tengo que ir a un apartado llamado modificar texto para poder hacer las correcciones del texto. En cambio acá simplemente hago un clic dentro del recuadro y ya puedo modificarlo. Sopa de letras, o sea, no dependo de otro cuadro aparte. ¿Cómo vamos hasta acá con el WordArt? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? Ok, me fijo luego a ver si fue devuelto o no. Entonces acá ya lo tenemos. En las versiones nuevas ya puedo agarrar y desplazarlo, y en versiones anteriores puede ser que me aparezca esta línea de puntos, pero al momento de arrastrarlo no me permita moverlo. En caso de yo esté trabajando en la versión 2007 y quiera desplazar el WordArt, así como dicen las versiones más nuevas, tengo que ir acá al grupo organizar y me encuentro con ajuste del texto. Y desde acá le puedo colocar, por ejemplo, delante del texto. Esto me va a permitir que, si yo mantengo presionado dentro del WordArt, recién ahora voy a poder desplazarlo. Hay que tener en cuenta estas diferencias, ya que dependiendo de la versión de Office que nosotros estemos utilizando, hay cosas que vamos a tener que hacer pasos diferentes para poder lograrlo. En el caso de las sombras, a mí me resulta mucho más sencillo realizarlo en la versión 2007 que en la versión 2016. Por ejemplo, en versiones viejas, o sea, en versiones anteriores, si yo quería añadir el efecto de sombra, que es lo que me falta para que quede así como está, después vamos a ver cómo hacerle estas onditas. Pero vamos a ver primero el tema de la sombra. Miren qué fácil es. En la versión 2007 iba acá donde dice, en la pestaña de formato, efectos de sombra, me posiciono como para indicarle el tipo de sombra que quiero. Listo. Una vez que le apliqué el efecto de sombra, ahí mismo tengo unos botoncitos que me permiten desplazar la sombra, es decir, bueno, lo quiero más a la izquierda, lo quiero más arriba, más a la derecha, más abajo, o directamente lo quiero sin la sombra. Entonces, simplemente así, muy fácil, se puede editar la sombra. Tengo que llevar un poquito más de clics, pero es bien rápido.
Fíjense que simplemente con unos clics ya tengo la sombra. En versiones más nuevas, eso cambia ligeramente. Voy a hacer un poco más, me voy a acercar un poquito más para mostrarlo. Acá. Yo quiero cambiarle la sombra, o sea, quiero dejarla lo más parecido a como está acá. Desde formato de forma, que es la pestaña que se habilita cuando estamos trabajando con el WordArt, dentro del grupo estilos de WordArt, tenemos un pequeño botoncito que son los efectos del texto. Efectos de WordArt, perdón. Y en sombra tenemos distintos estilos de sombra. Fíjense, sin hacer clic ni nada, voy pasando el cursor y Word me va mostrando una vista previa de la sombra, o sea, cómo va quedando. A medida que voy pasando, me va mostrando los distintos resultados que voy obteniendo. Por lo general usamos sombra exterior, pero también tenemos efectos de sombra interior, o sea, la sombra se coloca dentro de la forma, dando como un pequeño efecto de volumen, o directamente en perspectiva, y parece que el texto estuviera flotando. Entonces, acá en este caso lo voy a dejar por defecto, que es la opción que viene, que dice abajo derecha, y me voy acá abajo de todo donde dice opciones de sombra. Y desde acá tenemos este pequeño panel. Fíjense que acá arriba dice sombra. La distancia mantengo presionado y acá le voy cambiando la distancia, y el ángulo lo voy cambiando desde acá. Entonces ahí modifiqué estos dos valores, ángulo y distancia. La distancia es para despegar la sombra del objeto. Pero hay un pequeño problema con la distancia. Fíjense que si yo aumento el valor de la distancia, se me pierde la sombra. Y simplemente veo de letras, me falta la palabra sopas. Eso es porque este cuadro delimitador no me permite ver información que está fuera del cuadro. Entonces este cuadro tendría que expandirlo. De esta forma, fíjense que ahí se puede visualizar mejor la sopa de letras. Entonces dependo mucho de este cuadro, ya que si el cuadro es demasiado pequeño, voy a perder la mitad de la sombra, la mitad del efecto. Entonces la distancia despega la sombra de la figura. Y el ángulo me permite cambiar la dirección en que se va a proyectar esta sombra. Y ahora, lo otro que voy a cambiar es el desenfoque. El desenfoque es este efecto borroso que hace con la sombra, ya que por lo general las sombras, si uno ve en el mundo real, tienen como un pequeño borde desenfocado, o sea, no están bien marcadas, como en este caso que está súper resaltado. Por defecto el desenfoque tiene 3, así que lo voy a llevar a 0. Voy a alejar un poquito. Ahí está. Fíjense que acá, por ejemplo, este es otro detalle. Yo tengo activada la palabra letras. O sea, hice un clic en letras. Entonces cualquier modificación me la está realizando solamente en la palabra letras. ¿Qué pasó en el resto? Voy a hacer un clic acá en el recuadro, en este borde, y el desenfoque lo voy a bajar a 0 para que se vea todo modificado. Y ahí lo tenemos. Fíjense que fue un proceso un poquito más largo, porque nosotros primero elegimos el WordArt, yo elegí este, le puse el texto, sopa de letras, voy a estirarlo un poco porque ya veo que necesito espacio para la sombra. Fui a efectos, sombra, y abajo de todo me fui a opciones de sombra, y desde acá le cambié la distancia, el ángulo y el desenfoque lo llevé a 0. Ahí estaría.
Entonces ahí conseguí la sombra que se encuentra acá. Por ese motivo prefiero más la versión en el caso de la sombra, prefiero la versión 2007. Si bien quizás me lleva un poquito más de tiempo, porque tengo que estar haciendo muchos clics para empujar la sombra y posicionarla donde quiero, pero es un poco más intuitivo que este cuadro que se encuentra acá. Tengo muchas más opciones, pero quizás es un poquito más complicado de modificar. ¿Cómo vamos hasta este punto con las sombras? Se va. Yo traté de ir respondiendo a la profesora, pero no logro poder ponerle la sombra o no me doy cuenta. Porque hoy tengo el mismo que ustedes, los 16, pero no logro aplicarle la primera parte de la sombra. Me perdía seguro. A ver. O sea, elegiste el mismo WordArt, hasta ahí ya estás. Tengo hasta ahí, escribir sopa de letras, tengo el rectángulo con los puntitos, todo bien. así como hasta ahora usted está haciendo. Bien. Ahora, abrí ahí en el formato de forma que hice, Sí. están 3A. No, eso es lo que yo no logro abrir ahí. No logro ver, a ver. Acá están, son 3A, una debajo de la otra. La primera es el relleno del texto, la segunda es el contorno y la última son los efectos. Haces un clic. Ahí está. Bien. Pero igual no me aplica nada. Las voy pasando, pero no me lo estaría mostrando en mi texto. ¿Puede ser? Debería, porque... No logro que me lo aplique, o será que lo está aplicando y me falta hacerlo de la distancia que usted dijo recién, que le tengo que modificar la distancia y el ángulo. Fíjate si al ir a opciones, acá abajo de todo, opciones de sombra, te aparece el panel y lo primero que toca es la distancia. Y fíjate que, por ejemplo, yo acá tengo el cursor titilando y está dentro del texto. Asegúrate que esté, o sea, que no esté el cursor acá adentro mostrándose. O sea, que no haya nada titilando. Simplemente que esté así seleccionado. De la palabra tiene que estar afuera. Exacto. O sea, haces un clic en el borde del recuadro para que se seleccione todo completo. Porque puede ser que se esté aplicando en un espacio vacío el efecto y por eso no se visualiza. Probá de cambiar la distancia. Ahí está. Era muy poquito ahí sí logré hacerlo. Perfecto. Era muy poquito y no lo veía, no lo lograba ver. Ahora va al ángulo entonces. Exacto. Y si de repente estás moviendo el ángulo y se te pierde parte del texto, por ejemplo como acá, que me falta la S, lo estiras del costadito para que entre. Ahí está. Y después el desenfoque, que es, lo pasamos a 0 para que se resalten bien los bordes. Pero me quedó la sopa de letras en vez de arriba y a la izquierda, como lo tiene usted, lo tengo abajo y a la derecha. Eso puede ser por un tema del ángulo que tenés que cambiar. O sea, vas moviendo y esto lo vas cambiando. Sí. Ahí lo voy logrando. Very good, very good. Gracias, profesora. No, no un problema. Para eso es la clase en vivo, para que puedan hacer las preguntas y las cosas que no salen me las puedan consultar en el momento. Y ahora lo que noto es que la sombra está muy oscura respecto de la que usted tiene, por ejemplo. Eso puede ser la transparencia. Yo, por ejemplo, lo tengo en 70. Si yo cambio este valor... Yo la tengo en 60. Está bien. Si lo dejo en 0, por ejemplo, se ve bien nítida. En cambio, al ir reduciéndolo, al ir aumentando el valor, entonces ahí va cambiando.
En este caso, la transparencia lo único que notamos es, parece que el color es o más clarito o más oscuro. Pero si yo de repente tuviera una imagen de fondo, la transparencia lo que hace es, me permite visualizar a través de la sombra. Por ejemplo, voy a insertar una foto solamente para mostrarlas. Y la voy a colocar atrás de todo. Entonces, acá la sombra, si yo lo coloco en cualquier parte, podemos ver que se puede ver parte de la foto a través de la sombra. Eso es la transparencia. Entonces, cuanto más bajito es el valor de la transparencia, bueno, en este caso, más bajito, ¿no? Vamos acá. Acá, el valor de transparencia, cuanto más alto es el valor, más transparente se visualiza el objeto. Si lo dejamos en 0, significa que es totalmente sólido, o sea, no es transparente el objeto y no se puede ver a través de él. Eso sería la transparencia. Gracias. No, de nada. Bien, y hasta aquí tendríamos la sombra, el word art y con la sombra hecha. El contorno lo tengo en color azul y acá me dice que el contorno es blanco. Así que desde formato de forma, donde se encuentran las 3A, la del medio es la que me permite cambiar el color o el grosor del contorno. Despliego la lista y acá hago un clic en el colorcito negro. Puedo hacer un clic en el donde dice automático o ir directamente al cuadrito de color negro. Es lo mismo. Bien. Ahora, acá vemos que tiene como este efecto, tiene como una pequeña onda. Para poder hacerlo, así como está seleccionado, en la última A, donde teníamos los efectos, me voy a transformar, abajo de todo donde dice transformar, y acá tenemos las distintas opciones. Dependiendo, yo voy pasando el cursor y podemos ver, voy a alejar un poquito. Bueno, bien en el medio. Vamos a agarrar el borrar, ahí está. Entonces, dependiendo de donde se ubique, yo voy pasando simplemente el cursor y me va mostrando la apariencia de mi word art. Y el que me pide insertar una imagen, bueno, no me dice cuál es, así vamos a elegir alguno de estos que tiene esta ondita. Acá está, voy a elegir esta que dice onda hacia abajo. Y le da esta apariencia al texto. Voy a dejar un segundito. Acá en efectos, transformar. Este que está acá que dice onda hacia abajo. ¿Dónde dice el nombre, profesora? Tenés que dejar el cursor un segundito. Y ahí lo dice. Porque no es que aparece automáticamente.
sería onda hacia abajo. Exacto, el primero. Ahí. Si yo quiero hacer esto mismo en la versión 2007 de Word, también lo puedo hacer. Porque acá incluso es un poquito más sencillo porque dice cambiar forma. Y acá lo tenemos. En este caso sería onda 1. Lo voy a dejar también un segundito en pantalla en caso que tengan la versión 2007. Acá en cambiar forma, onda 1. Y ahí lo conseguimos. Fíjense que en el momento que ustedes hacen un clic dentro del WordArt, lo más probable es que el efecto, ya sea si eligieron ondas o si de repente de acá de las opciones de transformar seleccionaron otro muy diferente. Supongamos que yo elegí, supongamos que elegí este. En el momento que hago un clic es como que el efecto desaparece, pero no es que se va, simplemente desaparece para que sea más sencillo poder escribir y cambiar la información que se encuentra dentro. Después, cuando hacemos un clic afuera, vuelve nuevamente a la forma que nosotros le asignamos. Siempre para moverlo desde los bordes externos, ¿sí? Los bordes del recuadro. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido con las sombras? Bien, very good. Bien. Antes de continuar, algo súper importante, en caso que no se los haya dicho, o si se los dije, se los vuelvo a repetir, es lo siguiente: guardar el trabajo. No hay que esperar a terminar todo y decir, no, me falta la tablita, la lista, ya lo terminó. No, llegamos hasta este punto. Fíjense que nos costó hacer el WordArt, encontrar la figura, hacer la sombra, ir probando. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no lo guardo y de repente se corta la luz o pasa algo y el programa se cierra, perdí el trabajo, ¿sí? Entonces tendría que volver a hacer todo nuevamente. Así que no importa, aunque no lo haya terminado, ya lo voy guardando. Menú archivo, guardar como, busco la carpetita, vamos acá, secretario administrativo, módulo 2, esta es la práctica número 11. Práctica número 11. Listo. Y una vez que ya lo tengo guardado, ahí continúo trabajando. Bien, lo voy a posicionar más o menos por ahí. Ahora, a continuación tenemos la tabla y fíjense en este diseño. Está dividido en dos partes, porque tenemos una parte de la hoja, o sea, más de la mitad, pero parte de el lado lateral de la izquierda tiene la tabla y el otro lado de la derecha se encuentra con esta lista de palabras. Entonces,
lo que necesitaríamos es dividir la hoja en 2 columnas para poder trabajar de esta manera: en una columna la tabla y en otra columna las palabritas. Esta sería una opción. La otra opción, que también es posible, sería hacer una tabla. Vamos a ver las dos opciones. Opción número 1. ¿Cómo sería? Dividiendo en columnas. Me posiciono acá, más o menos debajo del WordArt, y hago clic un par de veces. Entonces, de esa manera le estoy diciendo a Word que voy a empezar a escribir a partir de acá. O sea, escribir o insertar un elemento en esa posición. Yo tengo el tamaño acá en 22. Lo voy a cambiar para hacerlo más pequeñito. Lo voy a cambiar a 14, por ejemplo. Si veo que el cursor regresó arriba, vuelvo y hago doble clic acá. Bien, ahí lo puse en 12. Listo. Y aprieto Enter como para separarme del WordArt que está arriba. Recuerden, doble clic acá y el cursor tiene que estar, el puntero tiene que estar ahí titilando. Así como está, si yo quiero dividir la hoja en 2 columnas, me voy a la pestaña Disposición o a la pestaña Diseño, ya que el nombre va a variar dependiendo de la versión de Word en la que yo me encuentre. En la versión 2016, en las versiones más nuevas, la pestaña se llama Disposición. Esta es la 2019. Ya he parecido, ¿no? Si yo tenía el 2019. En la pestaña Disposición encontramos las opciones de columnas. En versiones anteriores se la conocía como Diseño de página. Y acá encontramos la opción Columnas. Yo había dicho que quería 2 columnas. Y justo ahí tengo la opción 1, 2, 3, izquierda y derecha. Si yo pongo 2 columnas, vemos cómo acá en la hoja, en la parte superior, que sería la regla, me muestra que está dividido en 2 partes. Esto significa que mi hoja completa ya está dividida en 2 columnas. Porque tengo toda esta sección para la columna número 1 y todo este espacio para la columna número 2. Acá iría la tabla y acá iría la lista. Pero si yo voy acá en columnas y me fijo, podemos ver que hay una opción llamada derecha, donde hay una columna que es más grande que la otra. Voy a ir al panel Más columnas y si se fijan bien, voy a elegir la opción derecha y me muestra que esta opción lo que hace es, la columna de la izquierda es mucho más amplia, mucho más ancha que la columna de la derecha. Por el contrario, si elijo la opción izquierda es al revés. La columna de la izquierda es mucho más angosta que la columna derecha. Entonces acá elijo la opción derecha y vemos cómo cambió y ahora es mucho más ancho. Ahí la regla me lo está mostrando. Este es el ancho de la primera columna y este es el ancho de la segunda columna, que es mucho más pequeñito. Y acá, así como está, crearía mi tabla. Yo lo que tengo que tener en cuenta es cuántas filas y columnas necesito. Entonces tenemos un total de 20 columnas y 20 filas, o sea, es de 20 por 20. ¿Por qué tengo que contar filas y columnas? Si acá, por ejemplo, a diferencia de las tablas que estuvimos trabajando antes, estas tablas están divididas, pero esta tabla parece que está todo completo. Si yo hago la tabla directamente, que es más, se los voy a hacer para mostrarles. Si yo hago la tabla y le cambio el tamaño para hacerlo más grande, fíjense que las letras entran. Yo hago una letra, hago el espacio. Es más, voy a hacer toda la primera hilera.
para que vean el detalle, ¿sí? Pues a simple vista parece que está correcto y no tenemos ningún inconveniente. Pero fíjense que dependiendo del ancho de cada letra es distinto. Entonces no queda correctamente alineado. Ahí ya desde la primera, ¿qué pasa? La M tiene una disposición, o sea, ocupa un poquito más de espacio, tiene un formato distinto de la A. Y ya al estar corrido no me va a quedar exactamente igual. Y acá podemos ver que está todo correctamente alineado. Tiene todo el mismo ancho. Y acá, por ejemplo, yo no puedo centrar individualmente. Yo en el momento que elijo la opción de alinear al medio, se va a estar alineando todo el contenido en el centro. Y tampoco me está resolviendo. Pues fíjense que acá, en la S, como son los desiguales, más o menos, pero igual, no quedaron alineados correctamente. Hay ligeras diferencias. Entonces, por ese motivo, tenemos que hacer la tabla completa. O sea, ve todas las filas y todas las columnas necesarias. En cada una de las celditas va a ir mi letra. Entonces, si yo tengo que hacer de 20 por 20, me voy a insertar, tabla, insertar tabla, y acá le digo, quiero 20 columnas y 20 filas. Y ahora sí, puedo tener tranquilamente, voy a poner cualquier letra acá, uy, y al estar cada una en su celdita, entonces si yo me acerco podemos ver que quedan bien prolijitas, bien alineadas. Si yo lo selecciono y le digo, bueno, la alineación de los textos va a estar en el medio, voy a estirarlo un poquito el ancho. Ahí está, entonces ahí vemos cómo quedó. Está todo alineado en el centro. Pero por una cuestión de espacio no entra toda la tabla entera. Esto sería dividiendo primero el documento en dos hojas, en dos columnas, y luego insertando la tabla ahí. Esta es una opción. La otra opción, vamos a sacar las columnas poniendo disposición, columnas una sola. La otra opción es insertar una tabla de una columna de dos columnas, simplemente, y una fila, dos columnas y una fila. Ahí lo tendríamos así. Me posiciono la línea que está en el medio y ahí lo voy empujando. Ya que las tablas se pueden colocar una tabla y acá dentro de esta tabla yo puedo hacer otra más. La otra tabla que necesito, que es de 20 por 20. Fíjense que metí una tabla dentro de otra. Quizás esta opción es mucho más sencilla que dividir el documento en dos, ya que podemos controlar, yo puedo, a diferencia de las columnas, yo puedo ver esta línea y puedo cambiarla un poco más dinámicamente que en el caso de las columnas, ya que puedo hacerla un poquito más angosta o puedo hacerla un poquito más grande. Y la tabla también puedo expandirla un poquito más, ya sea de un borde o del otro. En lo personal, yo preferiría insertar una tabla, dividirla en dos columnas y una fila, y dentro de la primera columna dibujar la tablita. Pero bueno, cada uno después lo hace como quiera. ¿Se entendieron estas dos diferencias? ¿Hay alguna de las dos que no se haya entendido correctamente? La segunda, profesora, me perdí con la segunda. La primera sí, era más fácil. Ok. Vamos a volver a hacerlo.
En el caso de la segunda, antes de hacerlo, por ejemplo, fíjense que acá no está dividido ya en columnas. Yo fui a disposición y acá columnas, elegí una. Eso es para sacar la columna que había hecho. Tiene que estar todo completito, así todo entero, no dividido. Van a insertar tabla y le indico que quiero 2 columnas. Así como están, 2 cuadraditos nada más. Una vez que inserte la tabla, recordemos que este icono que se encontraba en la parte inferior derecha me permitía cambiar el tamaño, o sea, las dimensiones de la tabla. Así como está, lo estiro hacia abajo. Después, esta línea divisoria que se encuentra en el medio, posiciono el cursor justo sobre esa línea hasta que aparezca esta flechita que apunta hacia la izquierda y hacia la derecha. Y aparece así como abierta. Mantengo el botón izquierdo presionado y la desplazo. Y ahí puedo controlar el ancho de cada columna. Una vez que ya tengo hecho esto, vuelvo a insertar tabla, insertar tabla, y acá le digo que quiero 20 columnas y 20 filas. O sea, tenemos que tener en cuenta que yo acá, por ejemplo, hice un clic acá adentro, para que luego acá adentro se inserte esa tabla. Insertar tabla, 20 por 20. Lo más importante es el paso luego de insertar la tabla. O sea, luego que tenemos la tabla así de chiquitita, el paso más importante es cambiarle el tamaño para expandirlo un poquito más. Y luego cambiar la posición de esta línea divisoria. Con el botón izquierdo presionado y sin soltar, arrastrar hacia la derecha. Estos serían los pasitos más importantes. Ya después el otro es el mismo que en las columnas. Ir a insertar, tabla, y ahí colocar la tabla. Si veo que, por ejemplo, acá me quedó demasiado pegado en el borde, entonces eso significa que la tabla que dibujé en un inicio tiene que ser más grande. Entonces ahí desde la parte inferior, desde acá, lo desplazo hacia abajo directamente, porque quiero cambiarlo no de alto ni de ancho, sino que simplemente de alto. Entonces no hace falta ir acá a este puntero. Me voy acá y arrastro hacia abajo. Uy. Si necesito más espacio, arrastro también desde los laterales. Ahora sí, gracias. Muy bien. Después colocaríamos los textos adentro, las letras. Yo voy a hacer simplemente las 2 primeras hileras. Uy. Porque vamos a ver después cómo sacarle los bordes. Ahí estaría. Simplemente los 3 primeros. Y después las palabras que se encuentran en el lateral, esas sí las voy a escribir todas. Si de repente quiero cambiar el ancho de la tabla y no me aparecen esas 2 flechitas como me aparecen acá, voy a hacer un clic en la primera columna que está vacía y me aseguro de buscar una sección donde, por ejemplo acá, hasta esta altura tenemos la tabla. Pero fíjense que tenemos en este espacio, en este alto, tenemos la tabla. Entonces,
quizás es un poco más complicado que me aparezca el puntero con las dos flechitas. Fíjense que me estoy posicionando y las dos flechitas no aparecen. En cambio acá abajo, donde no hay tabla, ya que esta tabla está arriba, me acerco el cursor y aparecen las flechitas para poder cambiar el ancho. Y acá vamos a escribir esta lista. Por suerte las palabras son cortitas. Vamos a dividir la pantalla en dos. Y es así los vamos a escribir. Se pueden copiar y pegar si quieren. Copiar, pegar. Lo único, acuérdense de presionar la tecla Enter. En este caso no fue necesario dividirlo en filas, ya que los textos van a estar uno debajo del otro. Así que no hace falta que esté también esto. O sea, no es necesario que tenga una tabla. Simplemente va la información una debajo de la otra. Y si yo selecciono todo, lo puedo pegar también, mucho más rápido. Mantengo presionado, selecciono todas las palabras completas, las copio y voy acá y simplemente las pego. Las voy a esperar unos minutitos. No se olviden de ir guardando cada tanto. Las voy a esperar, así vemos cómo sacar los bordes de las tablas, ya que acá estoy viendo los cuadraditos, pero en el terminado los cuadraditos no salen. Vamos a ver eso y después cómo traer la imagen. En cuanto lo tengan, no se olviden de avisarme. No se olviden de avisarme cuando lo tengan. Pues yo estoy esperando. Yo los estoy esperando.
Una vez que ya lo tenemos, vamos a hacer lo siguiente. Acá quedó todo bien prolijito, el texto por un lado, la tabla por el otro. Pero, ¿qué pasa? A mí me gustaría que lo que es esta pequeña tabla, que se encuentra acá, voy a cambiarle acá en disposición, no, acá en inicio, la alineación, disposición, no me permite cambiar la alineación. A ver, inicio, cambiar la alineación acá, ahí se pegó un poquito más, era lo que quería yo, que se pegara. Bien, entonces ahí seleccioné toda la tabla y para cambiar la alineación de la tabla fui acá en la pestaña inicio, en el grupo de alineación, ahí elegí la opción de alinearlo a la derecha. Entonces de esa manera queda un poquito más pegado al texto que está acá. Vamos a correrlo un poco más. Bien, ahora sí, no quería correrse. Ahí se corrió. Bien, ahora, ¿qué pasa? Yo tengo dos bordes que no me sirven, o sea, dos bordes a los cuales no los quiero, no los necesito. Vamos a expandir esto un poquito porque se me perdió parte de la tabla. Ahora sí, ya me faltaba las primeras 4 columnas. Entonces, ahora, yo lo que necesito es dos cosas. Primero, yo armé una tabla para colocar la información adentro. Entonces, esta tabla que está acá no se tiene que visualizar. Así que lo que voy a hacer es, voy a hacer un clic dentro de, un clic acá en el icono del borde. Este icono era el que me permitía seleccionar toda la tabla y podía desplazarla, vamos a moverla a lo largo de la pantalla. Voy a ir acá en herramientas de tabla y en bordes, acá voy a elegir la opción sin borde. Fíjense que fui a herramientas de tabla, en las dos pestañas que corresponden a las opciones de tabla, tengo la opción de bordes y puedo ir a sin bordes. Otra opción más rápida de llegar a exactamente lo mismo sería en inicio, dentro del grupo párrafo, acá tenemos también los bordes. Y acá puedo decirle sin borde. Y consigo exactamente el mismo resultado. Pestaña inicio, grupo párrafo, y acá en el icono de los bordes elijo la opción sin borde. Entonces de esa forma saqué todos los bordes. O sea, no es que eliminé mi tabla sigue estando, o sea, sigue existiendo, pero simplemente lo que hice fue como hacer invisibles sus bordes. Si luego de haber sacado los bordes, de repente yo puedo verlos de esta manera, o sea, como una línea punteada, significa que tenemos activada una opción que se llama ver cuadrículas, que esto es algo muy común que esté activado por defecto. Si nos ocurrió eso, desde las pestañas de herramientas de tabla, en la última pestaña, en mi caso se llama disposición, pero puede ser que la versión que tengan ustedes tenga un nombre diferente, como por ejemplo presentación. Tengan diseño y presentación. Entonces, en la última opción, disposición o presentación,
En el primer grupo de opciones, en tabla, hay una que llama ver cuadrículas. Yo en este caso lo tengo activado porque lo activé a propósito, pero si ustedes también lo tienen activado, le hacen un clic para desmarcarlo. Y de esa manera, ahí se borran los bordes. Esto es algo que ocurre muy seguido cuando estamos trabajando con tablas, que de repente borramos los bordes y se siguen viendo en la pantalla. Entonces siempre asegúrense de que esta opción no se encuentra activada. Bien, ahora ya resolvimos el primer problema, o sea, sacamos el borde. Ahora necesito sacar el borde interno de esta tabla. Voy a hacer un clic dentro de esta tabla más chiquita. Me aparece acá el icono para seleccionar la tabla. Y si yo hago lo mismo desde inicio, me voy a las opciones de bordes y elijo sin bordes, me va a sacar todos. Lo que tengo que elegir es la opción que se llama, acá dice tenemos por un lado bordes externos. Eso lo que hace es eliminar los bordes externos. Después tenemos bordes internos. Eso lo que hace es está eliminando los bordes internos. Y ese es el resultado que nosotros necesitamos. De acá de la lista, tenemos todos los bordes externos. El problema es que acá me está sacando los bordes. Ahora sí, bordes externos, ahí está. Bien. Otra opción para que sea más sencillo quitarlos es la siguiente. Así como está la tablita pequeña adentro seleccionada, no se quiere seleccionar ahora la tabla adentro. Bueno, vamos a cerrarlo. Puede ser que se haya colgado el archivo. Por eso es importante siempre guardar. Ahora sí. Fíjense que tuve que cerrarlo y volver a abrirlo para que me deje seleccionarlo porque se había tildado. Entonces ahí selecciono, me voy a bordes y lo que voy a hacer más fácil, me voy a ir hasta bordes y sombreado. Y de acá le voy a decir que voy a elegir la opción que se llama cuadro. Así como está. Simplemente hago un clic en cuadro para activarlo. Y luego presiono en el botoncito a aceptar. Y de esa manera elimino los bordes internos y me quedo simplemente con los bordes de afuera. Fíjense que a pesar que no tiene bordes, yo igualmente, si me posiciono acá entre las letras, vemos que aparece la flechita que me permite cambiar las dimensiones, tanto el ancho de las columnas como el alto de las filas. O sea, simplemente es como que quedaron ocultos. Los bordes están, o sea, yo los puedo cambiar, los puedo manipular, pero no se pueden visualizar. ¿Sí? Tienen un cambio de diseño nada más. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo más o menos? ¿Hay alguna duda? Esa última opción, profesora, ¿la puede repetir? Sí. Un clic primero en la tabla para que me resalte el icono correspondiente de dicha tabla. Y pruebo de hacer un clic. Si veo que se tilda y no quiere responder, se cierra y se vuelve a abrir. Lo guardo, lo cierro y después voy a archivo y lo vuelvo a abrir. Ya sí o sí les tiene que permitir seleccionar la tabla. Vamos a la pestaña inicio y acá en el grupo párrafo me voy acá a los bordes. Voy a la última opción que son los bordes y sombreados y desde acá elijo la opción cuadro. Solo eso.
presiono aceptar y ya quedó. Es la que decía cuadrícula, ¿no? Profesor? En bordes y sombreados, no, cuadro. Ah, Y al poner aceptar, ahí ya le saca los bordecitos de adentro. así era que yo. Sí o sí tiene que estar la tabla seleccionada, si no, por más que yo seleccione cuadros, no va a funcionar. No, es que me borró todo y me parece que ahora no me deja, no está todo tan prolijo si lo quiero escribir. Igualmente, o sea, acá yo lo hice para mostrárselos, pero después, yo acá por ejemplo voy a volver un pasito para atrás. Una vez que tengan la tabla toda completa, ahí sí, van acá y le sacan los bordes. Van a bordes y sombreados Pero hay y que cuadros. completarla. Exacto, primero hay que completarla para Ah, que quede ok. más prolijita. Ahora no les digo de completarlas porque si no van a tardar un montón. Pero una vez que queda completa y sí va a quedar mejor. Pueden ponerle cualquier letra después cuando las completen. Pero usted me permite escribir ahí bien prolijo y a mí no me dejaba. Algo estoy haciendo mal. Antes de sacarle los bordes se veía toda la cuadrícula completa, así dividida. Uy. Y ahora le pongo cuadro, le doy a aceptar, me saca todo, pero si quiero escribir como que no me estaría respetando. Fíjate hacer... y cuando te mueves con las flechitas, ¿se mueve entre cada cuadrícula o no? O sea, Pero como que se mueven muy lejos, es como si se salteara una, o capaz que soy yo y está muy chiquito. Capaz que es porque yo lo veo muy chiquito a lo mejor. puede ser. Si no, Tienen de letras, ¿no? De las 20 columnas. En RAM 20 estaría bien. quizás 20 es mucho, te cambiaría te desarmaría toda la tabla completa. Si no, prueba a hacer una cosa, donde vos ya tenés texto escrito, por ejemplo arriba, si ya tenés algunas líneas, bajas con la flechita a ver si te deja completar una hilera entera. No te va a quedar alineado en algunas, por ejemplo. Quedó pegada la letra, ok, que ahora estoy escribiendo solo abajo. Podrás compartir pantalla para visualizarlo No sé mejor. hacerlo. Ah, fíjate en el de ir al Meet, o sea, acá donde estás trabajando, o donde estás viendo la pantalla, y en la parte inferior tenés distintos iconos. Al principio hay un micrófono, una cámara, y vas a tener un botón donde tiene un cuadrito y una flechita que apunta hacia arriba. Sí, Bien, cuando haces un clic ahí, yo voy a dejar de presentar, cuando haces un clic ahí, te va a aparecer un panel que dice elige lo que quieras compartir. Pestaña de Chrome, ventana. pantalla completa y me aparece pantalla completa, una ventana, una pestaña. Le hice un clic y me apareció eso, presentar. Dice tu pantalla completa, una ventana, una pestaña. Ponele pantalla, toda la pantalla o pantalla completa. Sí, Y te va a aparecer una miniatura del Meet en esa ventana que se abrió. sí, Hacele un clic para seleccionarla y luego compartir abajo va a estar en azul. quedó. Muy bien, very good. Y ahí
ahí tendría que abrir el Word. Exacto, ahí vamos al Word, a ver qué fue lo que pachó. Y... no, ¿Se lo ve? sí, sí, está bien. A ver, voy a agrandar un poco mi pantalla. Ahí está. Sí, está bien. Hace una cosa, hace un clic en el icono para seleccionar toda la tabla completa. O sea, el icono que está en la esquina, ese. Y ahora volvé a los bordes. Y ahí ponele todos los bordes. Ahí en la listita. Ah, ahí está el problema. Como no visualizabas bien los bordes, te quedó una misma letra en un... Fíjate que hay un... La segunda hilera te quedan 2 letras juntas. Acá. Exacto. Esa letrita está ahí, hay que borrarla. Yo también. Nah, ahora sí. A mí me parece que esta es... Ah, no, están bien las raíces. El problema había sido que, como no se visualizaban los bordes, como me pasó recién a mí cuando estaba completando, que se solaparon 2 letras en una misma hilera. Entonces por eso unas quedaban más juntitas que otras. Después, una vez que termines de completarla, le sacas los bordes y ahí te va a quedar bien. Perfecto. ¿Y ahora cómo hacemos para volver para atrás? Dejo de compartir. Exacto. Gracias. No, por favor. Bien, entonces una vez que ya lo tengan todo cargadito, cualquier letra que se encuentra dentro, le sacan los bordes. El tamaño, por ejemplo, en el caso de tu tabla, había visto que más o menos lo tenías así, o sea, era bastante más grande. Eso depende mucho del tamaño de los textos. Si yo, por ejemplo, selecciono toda la información que está dentro, bueno, no me dejan. Vamos a guardarlo. Ahí está. Si yo selecciono con un clic la información que está acá adentro, o directamente voy y lo señalo, acá le puedo cambiar el tamaño. Yo después te recomendaría que lo dejes en tamaño 10 para que sea chiquitito el texto y que quede alineado junto con la otra hilera que se encuentra al costado. Y después desde este botoncito le puedes cambiar el alto de la tabla para que no sea tan alto y que sea un poquito, que quede a la misma altura de los otros textos. Cuanto más grandes son las letras, más espacio ocupa cada una de las celdas. Entonces por eso queda así un poquito grande. Si igualmente cambiándole el tamaño de la tabla, cambiándole el tamaño del texto, ves que sigue quedando muy grande o no logra acomodarse y que quede a la misma altura, en la tabla, haciendo clic derecho sobre este icono, hay una opción que se llama autoajustar y le podemos decir que se autoajuste al contenido. Entonces lo que va a tratar es cambiar las dimensiones de la tabla para acomodarse según la información que esté escrita dentro. Entonces puede ser que un poquitito más se achique. Sí, ahí lo logré, le bajé a 10 porque estaba en 11. Very good, very good. Bueno, lo que nos restaría es colocar la imagen y hacerle este efecto como de transparencia, que es una marca de agua. Es un efecto de marca de agua. Ahora, como nosotros tenemos que traer una foto, lo más recomendable es hacer un clic fuera de mi tabla, o sea, no que no esté la tabla seleccionada ni nada, sino, si es necesario, un par de clics por acá fuera de mi tabla.
me voy a insertar imágenes. Cuando nosotros vamos a insertar imágenes, dependiendo de la versión de Office, puede ser que me dé la opción de imágenes en línea para buscar imágenes en el buscador de Bing, o en este dispositivo en caso de que yo tenga varias fotitos descargadas en mi computadora. En versiones más viejitas vamos a tener simplemente la opción de imagen e imágenes prediseñadas. Imágenes prediseñadas son formas, son figuras que ya venían incorporadas dentro de el programa. O sea, una vez que nosotros instalamos el paquete Office, ya venían estas fotitos incluidas. Ahora, como en la mayoría de los hogares ya hay conexión a internet, entonces las versiones más nuevas tienen la opción de imágenes en línea. Hacemos un clic y se abre el buscador de imágenes. Tengan presente que no se va a abrir Google, porque Google pertenece a otra empresa. El buscador Bing es el buscador de la empresa de Microsoft. Entonces acá, por ejemplo, voy a buscar computadora. Y aparecen distintas fotos. Voy a elegir una cualquiera. Voy a elegir una de las primeras que estaban por acá arribita. Y esta. Esta me gusta. Pongo insertar y automáticamente ya me trae la foto. Si por algún motivo el buscador no funciona, tengo que ir directamente a Google. Vamos aquí. Me voy al apartado que dice imágenes. Y acá voy a poner computadora. Hago un clic en la foto que quiero. El clic es con el botón izquierdo para que se abra la imagen. Una vez que se abrió, hago clic derecho, copiar imagen y la pego. Puedo hacer clic derecho y elegir la opción de pegar. Si al momento de pegarlo la foto no se pega, porque puede llegar a ocurrir, sí o sí voy a tener que guardar la foto en mi computadora. O sea, voy a tener que hacer clic derecho sobre la imagen. Fíjense que primero clic izquierdo para abrirlo y después clic derecho sobre la foto para guardar la imagen. Esta opción de guardar es si de repente no les permite copiar y pegar el archivo. Si acá yo, por ejemplo, guardo la imagen, o sea, pongo clic derecho, copiar, y voy acá a clic derecho y lo pego sin ningún problema, listo, ya está. Si no, sí o sí tengo que guardarla y después, una vez que está guardada la imagen, voy a insertar en este dispositivo y busco la fotito. Ups, desarmé todo. De cualquier manera, una vez que yo tenga la foto, me voy a ir acá en formato de imagen y voy a cambiar el ajuste del texto. Este mismo icono lo tenemos también acá mientras la imagen está seleccionada. Es exactamente lo mismo. Si yo hago clic acá, tenemos las opciones de ajuste del texto, y si hago clic acá, se van a abrir exactamente las mismas opciones. Lo que vamos a elegir es la opción detrás del texto. Y así como está, posiciono la imagen. Asegúrense que estirar la imagen, o sea que estos pequeños bordes, estos circulitos que se encuentran acá, que son las partes para transformar el tamaño de la imagen, asegúrense que sobresalgan. O sea, no traten de ajustar la imagen para que quede ahí chiquitita dentro de la tabla, no, estírenlo bien grande. ¿Por qué? Al cambiarle el ajuste de la imagen y decirle que quede detrás del texto, esta imagen, yo por ejemplo acá la puedo seleccionar porque la tabla está vacía, pero en cuanto yo cargue la información dentro de la tabla, no va a haber espacio para que yo pueda hacer clic en la foto. Entonces fíjense que yo estoy tratando de hacer un clic
Y la foto no se selecciona mi texto. En cambio, como yo me aseguré de que la foto la expandí y es bien grande, puedo hacer clic, por ejemplo, acá y puedo seleccionar mi foto sin ningún problema. Entonces asegúrense que cuando usen la opción de cambiar el ajuste y colocar detrás del texto, que los bordes de la imagen queden bien grandotes. ¿Se entendió la parte de la imagen? ¿Alguna duda? Al insertar la imagen procesora, la imagen como es grande, por ejemplo, se da a otra hoja. Exacto. Hasta ponerla sobre la tablet. Antes de arrastrarla hay que cambiarle ese ajuste. Ajustar el texto y decirle detrás del texto, antes de moverla. Así después va a ser más cómodo para trasladarlo. Puede ser detrás o delante del texto en un principio. Eso es para mover la imagen libremente en la hoja. Una vez que ya lo posicionamos, yo por ejemplo, ahí lo tengo delante del texto. Ahora le voy a decir detrás del texto. Entonces los cuadritos, por ejemplo, como tenemos para leer los cuadritos tienen como coordenadas. Y ahora, para darle ese efecto de marca de agua, tenemos que hacer un clic en la imagen, ir hasta las opciones de formato de imagen y en el grupo ajustar hay una opción que se llama color. En el momento que lo desplegamos, tenemos distintos grupos: saturación del color, tono de color, volver a colorear. Y acá, esta opción es la que se llama decolorar o marca de agua. ¿Estás en formato de imagen? Formato de imagen, o sea, la imagen tiene que estar seleccionada con un clic y en la pestaña te tiene que salir formato de imagen. Arriba de todo. De imagen. Dice texto. Ajustar texto, posición, traer delante. Bien. Tenés que ir al primer grupo, ajustar. O sea, al grupo ajustar, el primero de todo. Al inicio de... Textos artísticos. Sí, en el grupo. Ya está. Ahí está. Y ahí en color se despliega un panel grande y elegimos
del grupo volver a colorear, decolorar. Y eso lo que va a hacer es darle como un brillo un poco más intenso. Y la imagen no se va a notar tanto. Si yo, por ejemplo, lo pongo detrás del texto, vemos que el texto se visualiza sin ningún problema. En cambio, si yo lo dejo como estaba, algunas partes del texto no se llegan a leer bien. Entonces, para eso es el efecto de marca de agua. ¿Alguna duda que haya quedado? No lo logro encontrar, porque claro que está marcada. Tengo aspectos artísticos, ahí No, arriba, en color, donde dice color, encima de efectos artísticos. color, saturación, tono, volver a colorear. Exacto, y en la primera hilera de volver a colorear, la cuarta que se llama decolorar. Decolorar. Decolorar, ese. Ah, ahí está. Very good. Gracias. No, de nada. Depende de las versiones. Acá se llama decolorar. Pero si yo me voy a... Bueno, vamos a agarrar a Papá Noel. Si yo me voy, por ejemplo, a versiones anteriores, con la foto seleccionada, en el primer grupo de ajuste donde dice volver a colorear, bueno, acá se llama decolorar, pero hay otras donde dice marca de agua. Me parece que lo he visto alguna vez, pero la verdad que, claro, en una más vieja puede ser, pero ahora no lo he encontrado. Ahí está. Very good. Después me dice insertar una viñeta y ordenar la lista. Esto es lo último que vamos a hacer. La lista que se encuentra al lado de la tabla la voy a seleccionar. Y para poder ordenarlo, acá en la pestaña Inicio, en el grupo Párrafo, tenemos un botoncito que dice AZ y una flechita que apunta hacia abajo. Y acá me dice que tengo que ordenarlo de forma ascendente. O sea, tal cual como está, ascendente. Y eso lo que hace es ordena las palabras. Que antes estaban desordenadas, ahora están todas ordenaditas. Pero sí o sí, tenemos que seleccionarlas. Pestaña Inicio, grupo Párrafo y acá Orden. Y para poder agregarle viñetas, acá en el mismo grupo de párrafo, acá tenemos estas viñetas. Esto lo que puede hacer es desarmar un poco el texto, pero el tema es el siguiente. Voy a cambiarle un poquito el tamaño. Voy a hacerlo un poco más chiquito, en 8. ¿Y cuál es el problema? Yo, por ejemplo, seleccioné
el texto del PDF, o sea, no lo copié. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que está haciendo es, yo cuando lo copié, vamos a copiar, vamos al bloc de notas. Algunas palabras puede ser que en vez de estar una debajo de la otra, como acá, sino que me las está colocando una al lado de la otra. Por ejemplo, informática es la única que tomó, sin ningún problema. Pero puede ser el resto, me aparecen de esta forma. Acá, inicio, internet, estas no hubo mayor problema. Pero las demás sí. Así que el problema es el siguiente. Así como está inbox, un clic. Ahí al inicio me puedo mover incluso con las flechitas para estar mejor. Me voy acá a inbox, aprieto la tecla retroceso, que es para poder borrar el espacio, y aprieto enter. Borro y enter. Borro el espacio y enter. Esto es en caso que les ocurra este error con la viñeta. A mí las viñetas me quedaron porque yo lo había copiado, pero no logro poder ordenarlo de la A a la Z. Pero ¿te aparece el cuadrito de ordenar texto? Sí, y ese cuadradito que usted ahora llegó también. Fíjate, volver a seleccionar todo, que no se te pierda nada. El párrafo, texto. Y ascendente. Ah, ahí está. Ahí lo hice. Es para molestarlo. Bien, y ahí quedó. Y esto ya estaría terminadito. Bien. Como tarea, les voy a dejar que hagan... A ver. Creo que... A ver si lo van a hacer como tarea. Acá, este. Como tarea, les voy a dejar que hagan de la última hoja del PDF el integrador número 5. Eso es lo que les voy a dejar como tarea. Porque la siguiente actividad, que es la de... No, te recibo no, la de factura. Este que está acá, el de factura, vamos a estar trabajando con otra opción para crear tablas, que es dibujar tablas. Para poder armarlo de una manera un poco más sencilla. Y la próxima clase, seguramente, si damos con el tiempo, vamos a estar trabajando con las tabulaciones para poder crear estos pequeños puntitos que se encuentran acá. Tabulaciones y formas. Por acá también tenemos esto que está acá, es una formita, un recuadro. Así que en la próxima clase veremos cómo dibujar tablas, trabajar con formas y, si nos da tiempo, tabulaciones. ¿Quedó alguna duda de lo que vimos el día de hoy? Perdón, profesora, que está pesada. Pero esto que estábamos haciendo ahora, lo tenemos que terminar, pero tenemos que presentar. Exacto. Una vez que lo terminen y le cargan todas las letritas. La indicación de esta sopa de letras, ¿dónde está? O sea, esa tarea que usted estaba mostrándonos recién, donde usted iba diciendo que había que agregar las viñetas, que era con sombra y todo eso. ¿Esa indicación dónde está? Está en el PDF que se encuentra en el Classroom, trabajo de clase. Sí. O usted lo va a subir ahora recién. Y acá está. En información importante, ahí está. Dentro del manual del módulo 2. Es un PDF. Sí, eso yo ya lo imprimí, lo tengo. Ah, pero no. En la página 37 entonces. 37. Ah, ya lo encontré.
Very good. Entonces, de tarea, la última hojita de todas, que es la del integrador número 5.